¿Qué sería lo más importante que tendríamos que tener en cuenta de peculiar en el tratamiento de un adulto mayor? ¿Por qué es diferente que un adulto joven? ¿Por qué contra un señor de 30 o de 40 años? ¿Por qué debería yo tener cuidado o llevarlo con otro tipo de medicación u otro tipo de especialista el tratamiento de una infección en un adulto mayor? Primero, que las infecciones en el adulto mayor tienen muchas particularidades. Una de ellas es que dan pocos síntomas, o en su defecto, primero dan síntomas del sistema que tienen más afectado antes que del sitio donde se está dando la infección. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que ha tenido un derrame cerebral, una isquemia cerebral, un infarto cerebral, y tiene un lado o tenía un lado con isquemia, con falta de movimiento, lo primero que va a tener esa persona, por ejemplo, haciendo una infección urinaria severa, es que el lado que recuperó con terapia física lo va a perder nuevamente, simulando un nuevo evento, no siendo así, sino simplemente pierden, vamos a decir, el órgano que tenían más afectado es el que primero se deteriora en un proceso infeccioso, constituyendo una sintomatología muy diferente. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, la frecuencia de tos para neumonía va del orden de 80%, es decir, la mayoría de pacientes con neumonía jóvenes tienen tos, pero en ancianos, mientras menos funcionales sean, es decir, mientras más postrados son, la tos es menos frecuente. Va desde 50 a 60% en un paciente anciano que camina a un 20-30% en un paciente que está postrado. Entonces, la clínica es diferente, definitivamente. Su presentación es muy diferente. Fiebre. La fiebre es muy frecuente para infecciones en pacientes jóvenes, pero en pacientes adultos mayores es infrecuente. Aunque alguien decía, no, no es infrecuente, sino que el adulto mayor tiene un basal más bajo de temperatura. Y ese basal bajo de temperatura debemos tenerlo. Cuando el paciente se infecta, generalmente un anciano tiene de basal de temperatura 36,1, 35,9, eleva 1 grado la temperatura, 36,7, 36,8, que para nosotros es normal, pero para él no. Mientras más frágil, uno en anciano debería definir fiebre como un incremento de 1 grado de la temperatura basal del paciente. Hay otras condiciones que el geriatra está preparado para identificar, condiciones raras, sui generis, que se presentan en el anciano y que son mucho más bizarras, mucho más escondidas, cuanto más postrado es el paciente, cuanto más enfermedades tiene el paciente.